Bueno, bienvenidos a este análisis. Fascinante y la verdad, a veces un poco duro, observar de cerca la realidad física a la que se enfrentan los hombres al pasar la barrera de los 40. No hablamos solo de cumplir años, hablamos de una transformación física que salta a la vista. Es esa fatiga profunda que literalmente marca las facciones y un cuerpo que, poco a poco, cambia de silueta y hasta su manera de moverse por el espacio. Las fuentes que vamos a repasar hoy nos muestran que este fenómeno, del que casi nunca se habla abiertamente, es súper evidente y merece que le prestemos mucha atención. Y fijaos en esta descripción que extraemos directamente de las fuentes. Más barriga, menos energía, peor descanso, menos fuerza. Es una imagen, súper visceral de lo que pasa. El cuerpo empieza a sentirse increíblemente pesado. Y ojo con esa famosa barriga prominente de la que tanto se habla, porque no es solo una cuestión estética. Altera toda la postura, tira de la espalda hacia adelante y se convierte en una carga brutal para las articulaciones. Todo ese agotamiento general se refleja fuera, en una mirada cansada, hombros caídos y unos movimientos que, seamos sinceros, han perdido por completo la agilidad de otras décadas. Entramos en la primera parte, el cambio físico silencioso, o cuando el cuerpo ya no responde igual. Y es que esta transformación de la silueta no pasa de la noche a la mañana, ¿qué va? Es un proceso súper sigiloso. De repente un día, la imagen en el espejo devuelve un cuerpo que parece responder a cámara lenta. Es una sensación innegable de que todo pesa más, de que la propia estructura está rígida, perdiendo esa frescura y esa capacidad de moldearse que en la juventud dábamos por sentada. Las señales físicas en el espejo están ahí, clarísimas. Esa pérdida de masa muscular cambia por completo cómo encaja la ropa, dejando una apariencia como menos definida, mucho más blanda. Luego está el aumento de grasa abdominal, que altera el centro de gravedad por completo, y por supuesto la rigidez. De repente las rodillas y las lumbares empiezan a quejarse, literalmente a hacer ruidos con movimientos cotidianos de lo más normales. Si juntamos todo esto con una fatiga constante, el resultado visual es el de una fachada que parece haber envejecido de golpe. Pasamos ahora a ver qué es exactamente la andropausia, es decir, la biología que hay detrás del espejo. Porque claro, para entender toda esta pérdida visual de vitalidad, hay que mirar qué está pasando por dentro. Esa imagen de cansancio crónico y la evidente pérdida de tono muscular no son ninguna casualidad. Tienen unas raíces fisiológicas súper concretas que merece la pena desgranar al detalle con los datos clínicos en la mano. Vamos a ver, la andropausia se define básicamente como una bajada progresiva de testosterona a medida que avanza la edad. Aquí está la clave. ¿Cómo impacta este bajón hormonal directamente en la figura? Tener menores niveles de esta hormona significa, fisiológicamente hablando, que cuesta muchísimo más mantener el músculo firme y denso. Y por el contrario, el organismo desarrolla una facilidad alarmante para almacenar grasa, cambiando la composición corporal por completo. Es casi matemático. Y hay una diferencia fundamental aquí. Mientras que la menopausia femenina supone un corte brusco en la biología, la andropausia es una bajada gradual. Es como ir por una pendiente suave. Esto explica perfectamente por qué ese deterioro de la agilidad física no es de un día para otro en los hombres y por qué no todos desarrollan síntomas clínicos tan evidentes. Habrá quien a los 60 mantenga una complexión robusta y otros que experimenten un declive visual muchísimo antes. Todo depende de cómo se baje por esa pendiente. Ahora bien, no le echemos toda la culpa a la testosterona, Hay otros factores agravantes. Ese agotamiento extremo y el aumento de volumen físico suelen ser un cóctel de varias cosas. Hablamos de la obesidad, que lógicamente deforma la silueta, la apnea del sueño, que impide un descanso reparador, el estrés crónico por las nubes, y sobre todo un estilo de vida sedentario que atrofia la musculatura de forma irremediable, dejándola sin nada de volumen y sin fuerza. Un efecto dominó en toda regla. Avanzamos a la siguiente sección, la barriga y la fatiga, el problema metabólico. Y aquí tocamos el rasgo visual más característico, el que más cambia la apariencia en esta etapa de la vida. Esa grasa abdominal que parece imposible de quitar. No solo altera por completo el perfil estético, sino que, y esto es lo verdaderamente importante, penaliza muchísimo la movilidad en el día a día. Así que la pregunta del millón es ineludible. ¿Por qué aparece la barriga? Pues resulta que la realidad metabólica es implacable con el paso de los años. Al ir perdiendo esa masa muscular activa, el cuerpo automáticamente quema muchísima menos energía. Si a esa pérdida visual de tejido firme le sumamos noches durmiendo fatal y una rutina de alimentación sin pies ni cabeza, el resultado inevitable es una silueta más ancha. Básicamente el cuerpo, llegado a este punto, ya no perdona cenarse una pizza entera a las 11 de la noche. Así de simple. Y claro, aquí vienen los errores típicos cuando se intenta recuperar la figura. Lo de siempre, recurrir a dietas súper agresivas o matarse en el gimnasio lo bestia. Y estos extremos son peligrosísimos, porque solo consiguen que el cuerpo acabe luciendo consumido, frágil o peor aún, lidiando con lesiones insoportables. La realidad que marcan las fuentes es otra. El verdadero cambio requiere un plan progresivo. Hablamos de una reconstrucción integral, que devuelva esa robustez física, pero sin castigar las articulaciones en el proceso.
Entramos ahora en las soluciones sin extremos, viendo la metodología de Juan José Carrillo. Lo realmente interesante de este enfoque es que no pretende, para nada, convertir a hombres de mediana edad en modelos de fitness de 20 años. ¡Que va! Su objetivo principal es devolver la autonomía física, conseguir que ese cuerpo vuelva a verse fuerte, se sienta estable y recupere su capacidad de moverse con total naturalidad. Vamos a ver cuáles son esos pilares de reconstrucción, un enfoque paso a paso. Las fuentes son clarísimas. Para revertir ese aspecto encorvado, blando y con cara de cansancio permanente, machacar el cuerpo es contraproducente. Lo que hace falta es una estrategia súper bien cimentada que repare ese daño metabólico y muscular poquito a poco, siempre respetando hasta dónde puede llegar la anatomía a esa edad. Para ello, existen 5 pasos fundamentales propuestos por Carrillo. Primero, entender de forma realista cómo está la composición corporal de partida. Segundo, empezar con rutinas de fuerza en casa, algo clave para recuperar el tono muscular visible. Tercero, poner orden en la alimentación. Cuarto, gestionar sí o sí el sueño y el estrés, para bajar esa inflamación general del cuerpo. Y quinto, contar con acompañamiento. Tener un seguimiento continuo para asegurar que ese vigor físico no decae semana tras semana. Si profundizamos un poco más en las herramientas, destaca muchísimo el uso de ejercicios progresivos, usando simplemente el propio peso del cuerpo o unas bandas elásticas. Es un trabajo puramente mecánico, diseñado para mejorar la compostura y volver a construir el músculo sin generar impactos que dañen. Todo esto, sumado al consumo estratégico de proteína y fibra y a cortar por lo sano con los ultraprocesados, actúa directamente sobre la estética, va reduciendo poco a poco esa capa rebelde en el abdomen que tanto molesta. Bueno, y hay que hacer una pausa aquí para recalcar algo vital. Un buen estilo de vida no sustituye al médico. Ojo con esto. Si hay un letargo severo, si vemos casos de apnea del sueño donde la respiración se interrumpe o una fatiga que literalmente imposibilita la rutina diaria, ahí hace falta una valoración médica indispensable. Asegurarse de que el motor interno funciona bien es un paso previo y obligatorio antes de intentar cualquier reconstrucción exterior. Llegamos casi al final con esta sección, el primer paso realista para ir recuperando el control, porque conseguir reducir esa barriga y volver a tener una postura enérgica empieza en un momento muy concreto, justo cuando se asume la responsabilidad total de la situación. Hay que dejar de echarle la culpa exclusivamente a los años por ese declive visible. Fijaos en esta cita extraída del texto. Pedir ayuda no te hace menos hombre, te hace responsable. Y es que el desgaste emocional que acompaña este bajón físico es inmenso. Muchas veces, la simple vergüenza por ese abultamiento abdominal o por estar siempre visiblemente exhaustos paraliza cualquier intento de mejora. Reconocer de manera objetiva que la maquinaria necesita un ajuste o incluso ayuda externa es un acto absoluto de madurez y responsabilidad. En resumen, volver a coger las riendas del cuerpo y recuperar un aspecto vital es siempre un viaje de constancia y pasos progresivos. El organismo es agradecido y cambia su forma visual de una manera súper positiva cuando se le dan hábitos lógicos y sostenibles. Esa es la forma real de perder esa pesadez característica y volver a lucir una agilidad física mucho más natural y duradera. Y para terminar con este análisis, dejemos algo claro. Mirar hacia otro lado mientras se pierde músculo y se ensancha el perfil no va a hacer que el problema desaparezca por pura inercia. ¿Esperar a que el cuerpo se arregle solo o crear un plan sostenible? Esa es la pregunta provocadora que dejamos en el aire. La verdadera clave de todo esto es quién toma verdaderamente el control frente al espejo cada mañana.